Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que el universo estaba trabajando en tu contra? Yo también he pasado por eso, preguntándome por qué las cosas no salían como yo quería por mucho que lo intentara. Pero entonces descubrí algo profundo. El universo no es mi enemigo. Es un espejo que refleja la energía que yo transmito al mundo. Quiero compartir esta idea contigo porque cambió mi vida. ¿Y si te dijera que todo, tus luchas, tus éxitos, tu felicidad, depende de cómo alineas tus pensamientos y emociones? Cuando aprendí a dejar de lado la negatividad y a centrarme en la gratitud, empecé a notar que el universo conspiraba a mi favor. Esto no es magia, es una práctica arraigada en la filosofía budista. Buda enseñó que, aunque no podemos controlar lo que nos ocurre, siempre podemos controlar cómo respondemos. Cuando dejé de resistirme a lo que no podía cambiar y adopté la atención plena, me di cuenta de que mi mente es la herramienta más poderosa que tengo. Hoy quiero enseñarte cómo funciona. Juntos exploraremos 11 principios inspirados en el budismo para ayudarte a atraer la vida que realmente deseas. Estos principios no son ideas abstractas, son pasos prácticos que he utilizado para alinear mi energía con el flujo del universo. Uno de estos principios, el número 8, cambió completamente mi perspectiva y estoy deseando compartirlo contigo. Pero antes de sumergirnos, déjame pedirte una cosa. Si encuentras valor en lo que vamos a discutir, considera suscribirte y hacer clic en la campana de notificación para que no te lo pierdas. Este viaje que estamos emprendiendo no es solo para aprender, sino para transformarnos. Ahora, empecemos. 1. Suelta el miedo a la opinión de los demás. Durante gran parte de mi vida, dejé que las opiniones de los demás me controlaran. Era como si viviera en una jaula hecha de sus expectativas, buscando constantemente aprobación y validación. Pero déjame decirte algo. En el momento en que dejé de temer lo que los demás pensaran de mí, encontré un tipo de libertad que nunca imaginé. Buda enseñó que aferrarse a la aprobación externa es una fuente de sufrimiento. Me di cuenta de que ese ansia de validación no tenía que ver con los demás, sino con mi propio apego a sus juicios. Es como atar tu felicidad a una cometa que vuela a otra persona. Cuanto más alto se eleva, más ansioso estás por saber cuándo puede estrellarse. Cuando empecé a recorrer mi propio camino con mindfulness, todo cambió. Aprendí a anclarme en mis valores e intenciones, no en las opiniones fugaces de los demás. La verdad es que las opiniones de la gente no son más que el reflejo de sus propios miedos, deseos e inseguridades. Cuando comprendí esto, dejé de tomarme sus palabras como algo personal. Esto es lo que hice, y tú también puedes hacerlo. Empecé a observar mis pensamientos y a preguntarme, ¿por qué me importa lo que piensen? La mayoría de las veces, la respuesta revelaba un viejo hábito de búsqueda de validación. Cuando me di cuenta, empecé a practicar la autocompasión. Me recordé a mí misma que mi valía no está determinada por la aprobación de los demás, sino por lo alineada que estoy con mi yo auténtico. Dejar de temer la opinión de los demás no significa que la gente deje de importarte. Significa que dejas de permitir que sus opiniones definan tu vida. En lugar de intentar complacer a todo el mundo, me centré en vivir con integridad y amabilidad. Paradójicamente, cuando dejé de buscar la aprobación, descubrí que la gente me respetaba más. Vieron la fuerza de mi autenticidad. Cada vez que sientas la necesidad de ajustarte a las expectativas de los demás, haz una pausa y respira. Pregúntate, ¿actúo por miedo o por amor? Elige el amor, amor por ti mismo y por el camino que estás recorriendo. Cuando sueltas el miedo a las opiniones de los demás, abres la puerta a una paz más profunda y a una vida que se siente fiel a lo que eres. Suelta las relaciones tóxicas. Hubo un tiempo en mi vida en el que me aferraba a relaciones que me agotaban. Me decía a mí misma que era lealtad, pero en el fondo sabía que era miedo. Miedo a estar sola, miedo al conflicto, miedo a dejar ir.
No fue hasta que empecé a abrazar el principio budista del amor amable que comprendí algo vital. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. Buda enseñó que el apego es una fuente de sufrimiento, y en ningún lugar es más evidente que en las relaciones tóxicas. Son las relaciones en las que el amor se sustituye por el control, la comprensión por el juicio y la armonía por el conflicto. Yo he estado ahí, caminando sobre cáscaras de huevo, suprimiendo mi verdad y sacrificando mi paz, solo para mantener la relación intacta. Pero me di cuenta de que eso no era amor, era apego. Liberarse de las relaciones tóxicas no significa desearle el mal a nadie. De hecho, es todo lo contrario. Significa cultivar la compasión, tanto por uno mismo como por la otra persona. Cuando dejé ir estas relaciones, no estaba abandonando a nadie. Estaba creando espacio para el respeto mutuo y los límites saludables. Así es como lo hice. En primer lugar, fui sincera conmigo misma sobre cómo me sentía. Dejé de excusarme por el comportamiento de la otra persona y reconocí el impacto que tenía en mi bienestar. Después practiqué la atención plena para observar mis emociones sin juzgarlas. Esto me ayudó a liberarme de la culpa y el miedo que suelen acompañar a la renuncia. También aprendí a comunicarme con amabilidad, pero con firmeza. Cuando establecí límites, dejé claro que mi intención no era hacer daño a la otra persona, sino honrar mi propia paz. No siempre fue fácil, pero el alivio que sentí después fue innegable. Cuando dejas atrás las relaciones tóxicas, creas espacio para las relaciones que realmente te nutren, las que se basan en el respeto mutuo, la confianza y la compasión. Descubrirás que tu energía ya no se agota con los conflictos, sino que se repone con la conexión. Si te aferras a una relación tóxica, pregúntate, ¿me quedo por amor o por miedo? Dejar ir puede parecer difícil, pero es una de las cosas más amorosas que puedes hacer, por ti y por ellos. La verdadera compasión a veces significa alejarse para que ambos puedan crecer. 3. Abandonar los hábitos autodestructivos. Solía vivir con el piloto automático, atrapada en ciclos de hábitos que sabía que me hacían daño. Ya fuera procrastinar, comer mal o llenar mi mente de negatividad. Estos patrones me parecían imposibles de romper. Pero, a través de la lente del budismo, descubrí que los hábitos autodestructivos no son lo que somos, son solo acciones inhábiles nacidas del deseo o la ignorancia. Y una vez que lo comprendí, me di cuenta de que podía cambiar. Buda hablaba a menudo de la atención plena como la clave de la libertad. Cuando empecé a practicar la atención plena, vi estos hábitos como lo que realmente eran: mecanismos de afrontamiento de mi malestar, estrés o miedo. No era perezosa ni débil. Simplemente reaccionaba a mis circunstancias sin ser consciente de ello. Esta comprensión me dio el poder de dar un paso atrás y tomar decisiones diferentes. Empecé poco a poco. En lugar de intentar cambiar toda mi vida de la noche a la mañana, me centré en un hábito cada vez. El primer paso fue observar los desencadenantes de mis comportamientos autodestructivos. Por ejemplo, me di cuenta de que cuando estaba agobiada, recurría a distracciones como navegar por el teléfono durante horas. En lugar de juzgarme, lo abordé con curiosidad. ¿Por qué hago esto? ¿Qué estoy evitando? A través de la atención plena, aprendí a sentarme con las emociones incómodas en lugar de huir de ellas. Respiraba hondo y me recordaba a mí misma que esa sensación era temporal. Poco a poco, fui sustituyendo los viejos hábitos por otros que me alimentaban. Empecé a escribir un diario cuando me sentía estresada, a elegir comidas más sanas y a poner límites a mi tiempo. La compasión fue esencial en este proceso. En lugar de reprenderme por haber cometido errores, me traté con la misma amabilidad que ofrecería a un amigo íntimo. Me recordé a mí misma que el cambio es un viaje, no un destino. Cada vez que tomaba una decisión mejor,
por pequeña que fuera. Lo celebraba como una victoria. Si estás atrapado en hábitos autodestructivos, empieza por observarlos sin juzgarlos. Pregúntate, ¿qué necesidad intento satisfacer con esta acción? ¿Y cómo puedo satisfacerla de una forma más sana? Con mindfulness y compasión, puedes liberarte de estos patrones y construir una vida alineada con tus verdaderos valores. 4. Abandona la ilusión de control. Durante años pensé que si trabajaba lo suficiente, planificaba meticulosamente y me adelantaba a los acontecimientos, podría controlarlo todo en mi vida. Pero la vida se ríe de esas ilusiones. Los planes se venían abajo, surgían retos inesperados y a menudo me sentía frustrada y agotada. No fue hasta que adopté la enseñanza budista de la impermanencia que empecé a encontrar la paz. Buda enseñó que todo en la vida es transitorio, nada permanece igual. Aferrarse al control es como intentar retener el agua entre las manos. Cuanto más la agarras, más rápido se escapa. Me di cuenta de que mi necesidad de control no tenía que ver con la seguridad, sino con mi miedo a la incertidumbre. Y ese miedo era la raíz de mi sufrimiento. Soltar el control no significa rendirse o volverse pasivo. Significa aceptar lo que no puedes cambiar y centrarte en lo que sí puedes. Para mí esto empezó por rendirme al momento presente. En lugar de luchar contra la realidad, me pregunté, ¿qué me está enseñando este momento? ¿Cómo puedo fluir con él en lugar de resistirme? Cuando llegaban los retos, practicaba recordándome a mí misma, esto también pasará. Esta sencilla frase me ayudó a ver que todas las tormentas acaban despejándose. También empecé a confiar más en el ritmo natural de la vida. Dejé de darle demasiadas vueltas a cada decisión y dejé que las cosas se desarrollaran. Para mi sorpresa, esto me aportó una sensación de tranquilidad y claridad que nunca antes había experimentado. Abandonar la ilusión de control no significa dejar de intentarlo, sino intentarlo sin apego al resultado. Se trata de hacerlo lo mejor posible y dejar que la vida se encargue del resto. Cuanto más adoptaba esta mentalidad, más me daba cuenta de lo ligera que me parecía la vida. Si te sientes aferrado al control, tómate un momento para hacer una pausa. Respira hondo y recuérdate que la incertidumbre forma parte natural de la vida. Confía en que tienes la fuerza necesaria para sortear lo que se te presente. Cuando sueltas la ilusión del control, te abres a la belleza del momento presente y a la sabiduría que encierra. 5. Libérate de expectativas poco realistas. Durante años viví con un guión en la cabeza, una historia de cómo debería ser la vida. Debería conseguir esto a cierta edad. La gente debería tratarme de cierta manera. Las situaciones debían desarrollarse exactamente como yo había planeado. Cuando la realidad no se ajustaba a mis expectativas, la frustración y la decepción me consumían. Buda enseñó que anhelar la perfección y aferrarse a las expectativas es una de las raíces del sufrimiento. Me di cuenta de que mi insatisfacción no se debía a que la vida fuera injusta, sino a que la comparaba con un ideal imposible. Abandonar esas expectativas poco realistas fue una de las decisiones más liberadoras que he tomado nunca. Empecé por examinar las expectativas que tenía. ¿Qué le exigía a la vida, a los demás e incluso a mí misma? Una a una las fui cuestionando. ¿Eran razonables? ¿Era necesario? La mayoría de las veces, la respuesta era no. Eran presiones autoimpuestas, creadas por las normas sociales, el miedo o el orgullo. Adoptar el principio budista de la ecuanimidad se convirtió en mi antídoto. La ecuanimidad no consiste en la indiferencia, sino en aceptar la vida tal como es. Cuando las cosas no salían como yo quería, me recordaba a mí misma que el momento presente no es ni bueno ni malo, simplemente es. Dejé de esperar la perfección y empecé a apreciar la belleza de la imperfección. He aquí un ejemplo. Una vez planeé un viaje que pensé que sería perfecto. Cada detalle estaba meticulosamente organizado. Pero cuando los retrasos y cambios inesperados trastocaron mis planes,
Sentí que la ira aumentaba. Entonces hice una pausa y me pregunté, ¿por qué lucho contra lo que ya está sucediendo? Decidí abandonar mi plan y aceptar el momento tal y como se desarrollaba. Lo que siguió fue una de las experiencias más inesperadamente alegres de mi vida. Dejar atrás las expectativas poco realistas también significó ser más amable conmigo misma. Dejé de exigirme cosas imposibles y empecé a celebrar el progreso por encima de la perfección. En lugar de exigir resultados impecables, me centré en el esfuerzo que hacía. Este cambio no solo me trajo paz, sino que reavivó mi motivación y creatividad. Cuando nos liberamos de expectativas poco realistas, nos libramos del constante tira y afloja entre lo que queremos y lo que es. La vida se centra menos en controlar los resultados y más en disfrutar del camino. Y al hacerlo, nos abrimos a bendiciones inesperadas que estaban ocultas tras nuestras rígidas exigencias. 6. Dejar de lado la necesidad de tener siempre la razón. Durante gran parte de mi vida, tuve una necesidad implacable de demostrar que tenía razón. En cada discusión, en cada debate, me sentía obligado a ganar, como si mi valía dependiera de ello. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo. Incluso cuando ganaba, no me sentía bien. El coste de la victoria era a menudo la armonía de mis relaciones y mi propia paz interior. Buda enseñó que el apego a las opiniones es una forma de aferramiento que conduce al sufrimiento. Me di cuenta de que mi necesidad de tener siempre la razón no tenía que ver con la verdad, sino con el ego. Dejar ir esta necesidad no significaba que dejara de preocuparme por lo que era correcto. Significaba que dejé de necesitar dominar a los demás con mi perspectiva. Empecé por escuchar. En lugar de planear mi siguiente refutación durante las conversaciones, me esforcé por escuchar de verdad lo que decía la otra persona. Descubrí que cuando escuchaba con la mente abierta, a menudo aprendía algo nuevo. Incluso, si no estaba de acuerdo, podía apreciar su punto de vista sin sentirme amenazada. Dejar de lado la idea de tener razón también me enseñó el poder del silencio. No necesito tener la última palabra ni demostrar mi punto de vista en todas las situaciones. A veces, la mayor sabiduría se encuentra en dar un paso atrás y permitir que la conversación se desarrolle sin interferencias. Es increíble la paz que esto me trajo, no solo a mí, sino también a los que me rodeaban. También empecé a dar prioridad a las relaciones por encima de ganar. Me pregunté, ¿es más importante tener razón que mantener el respeto y la comprensión? La respuesta era casi siempre negativa. Cuando dejé de lado la necesidad de probarme a mí mismo, descubrí que los conflictos se disolvían más rápido y las relaciones se profundizaban. Esto no significa que dejara de defender mis convicciones, pero aprendí a hacerlo con humildad y compasión, en lugar de con arrogancia y terquedad. Me di cuenta de que la verdadera fuerza no consiste en avasallar a los demás con tus argumentos, sino en mantener la calma, la curiosidad y la amabilidad, incluso cuando no estás de acuerdo. Abandonar la necesidad de tener siempre la razón es liberador. Te libera del agotador ciclo de defender tu ego y abre la puerta a un entendimiento y una armonía más profundos. Cuando dejas de aferrarte a tus puntos de vista, creas espacio para el crecimiento, la conexión y la paz, tanto dentro de ti como en tus relaciones. 7. Desordena tu espacio físico y mental. Solía pensar que el desorden no me afectaba. Los montones de papeles en mi escritorio, las estanterías abarrotadas, las interminables listas de tareas en mi cabeza. Todo parecía inofensivo, pero en el fondo me sentía abrumada, dispersa y agotada. Entonces un día, leí las enseñanzas de Buda sobre la sencillez. Dijo, una mente desordenada no puede encontrar la paz. Esa fue mi llamada de atención. Me di cuenta de que el caos que me rodeaba era un reflejo del caos interior.
No encontraba claridad ni concentración porque cargaba con demasiadas cosas, tanto física como mentalmente. Empecé por mi espacio físico. Un fin de semana me propuse simplificar. Revisé mis pertenencias y me pregunté, ¿esto sirve para algo? ¿Me aporta alegría? Si la respuesta era negativa, me deshacía de él. Al principio fue difícil, porque cada objeto parecía tener un valor sentimental. Pero con cada caja que donaba o desechaba, me sentía más ligera. Mi casa se convirtió en un santuario y no en una fuente de estrés. El impacto en mi espacio mental fue aún mayor. Con menos distracciones en mi entorno, mi mente empezó a calmarse. Pero sabía que aún quedaba trabajo por hacer. Al igual que mi espacio físico, mi mente estaba abarrotada de pensamientos innecesarios, preocupaciones, remordimientos e interminables listas de tareas pendientes. Para despejar mi mente, recurrí a la meditación de atención plena. Cada mañana pasaba unos minutos sentada en silencio, concentrándome en mi respiración. Imaginaba que cada pensamiento era como una nube y dejaba que se alejara en lugar de aferrarme a él. Esta sencilla práctica creó espacio en mi mente. Ya no tenía la sensación de estar haciendo malabarismos con cientos de cosas a la vez. También me volví más consciente de cómo empleaba mi tiempo. Empecé a decir no a compromisos que no coincidían con mis prioridades y dejé de hacer varias cosas a la vez. En lugar de eso, me centré en una cosa cada vez, prestándole toda mi atención. Para mi sorpresa, así era más productiva y estaba menos estresada. Despejar no es solo tener la casa limpia o la mente tranquila, sino crear espacio para lo que de verdad importa. Cuando eliminé el exceso, encontré espacio para la paz, la creatividad y la alegría. Mi vida se sentía menos pesada y descubrí que la simplicidad no es una carencia, sino una abundancia de claridad y propósito. Dejar de lado las comparaciones. Durante años me comparé con los demás. Si alguien tenía más éxito, me sentía inadecuada. Si alguien tenía dificultades, me sentía superior. Mi autoestima estaba ligada a una comparación constante y silenciosa con el mundo que me rodeaba. Pero como enseñó Buda, la comparación es el ladrón de la alegría. Esta verdad me golpeó duramente. No importaba cuánto lograra, siempre había alguien a quien parecía irle mejor, y cuando veía a otros luchar, me sentía culpable por encontrar consuelo en su dolor. Era un ciclo interminable de insatisfacción. Dejar atrás las comparaciones no fue fácil. Significaba enfrentarme a mis inseguridades y centrarme en mí misma. Empecé reflexionando sobre el viaje único que cada uno recorre. Buda comparaba a menudo la vida con un río. Cada uno fluye de forma diferente, moldeado por su entorno y sus experiencias. Me di cuenta de que mi viaje era solo mío y compararlo con el de otra persona era como comparar un río con el océano. La gratitud se convirtió en mi ancla. En lugar de envidiar lo que tenían los demás, empecé a apreciar lo que ya tenía en mi vida. Llevaba un diario de gratitud en el que escribía 3 cosas al día por las que estaba agradecida. Con el tiempo, esta práctica cambió mi mentalidad. Ya no sentía que me faltaba nada porque estaba demasiado ocupada dándome cuenta de lo mucho que ya tenía. También aprendí a celebrar los éxitos de los demás sin sentirme menospreciada. Cuando un amigo conseguía un ascenso o alcanzaba un objetivo, hacía un esfuerzo consciente por felicitarle de verdad. Su éxito no me quitaba nada, simplemente aumentaba la alegría del mundo. Y lo que es más importante, dejé de compararme con una versión idealizada de lo que yo creía que debía ser. Acepté mis defectos y celebré mis progresos, por pequeños que fueran. Cada paso que daba era un paso adelante, y eso era suficiente. Dejar de lado las comparaciones me trajo una paz que no había conocido antes. Dejé de mirar hacia afuera en busca de validación y empecé a mirar hacia adentro en busca de satisfacción. La sabiduría de Buda me recordó que la verdadera felicidad no proviene de eclipsar a los demás, sino de abrazar la luz que hay dentro de mí. Y cuando lo hice, me di cuenta de que no tenía necesidad de comparar. Ya era suficiente. 9. Acallar el ruido de las distracciones digitales. Recuerdo una época en la que mi mente estaba constantemente dispersa,
atrapada entre un sinfín de notificaciones, correos electrónicos y la atracción de las redes sociales. Entonces no me daba cuenta, pero estaba perdiendo el contacto conmigo misma. Mis pensamientos no eran míos, eran fragmentos de opiniones ajenas, comparaciones y ruido. Era agotador. El budismo enseña que la claridad y la atención plena surgen de la quietud. Pero ¿cómo podía encontrar la quietud en un mundo que pedía atención a gritos? El primer paso fue tomar conciencia. Empecé a darme cuenta de cómo me sentía después de navegar sin parar por mi teléfono. Agotada, ansiosa, y a menudo comparando mi vida con los mejores momentos de los demás. Buda enfatizó que nuestro sufrimiento proviene del apego, y yo estaba profundamente apegada a mis dispositivos. Controlaban mi tiempo, mis emociones e incluso mi autoestima. Decidí cambiar. No fue fácil, pero me comprometí a tener momentos de silencio digital. Puse límites. Nada de teléfonos durante las comidas, nada de comprobar las notificaciones a primera hora de la mañana y 1 hora sin pantallas antes de acostarme. En lugar de coger el móvil, empecé a coger algo mucho más significativo: mi respiración. Sustituí el desplazamiento por ejercicios de respiración consciente o un paseo tranquilo, sintonizando con las sensaciones del momento presente. Al principio me sentí incómoda. El silencio era ensordecedor y mi mente ansiaba las distracciones. Pero con el tiempo, descubrí que esta desintoxicación digital no era una privación, sino una liberación. Empecé a darme cuenta de la belleza de las cosas sencillas: el calor de la luz del sol en mi cara, el ritmo de mi respiración, el sonido de los pájaros en la distancia. Me volví más presente, más conectada con el mundo que me rodeaba. Uno de los cambios más poderosos fue mi nueva capacidad de concentración. Cuando dejé de prestar atención en todas direcciones, pude centrarme de verdad en las conversaciones, el trabajo y, lo que es más importante, en mí misma. La claridad que adquirí me permitió comprender mejor mis pensamientos y sentimientos, observarlos sin juzgarlos y dejarlos pasar como nubes en el cielo. Las distracciones digitales no son intrínsecamente malas, pero cuando dominan nuestras vidas, nublan nuestra mente y nos desconectan del momento presente. Buda enseñó que la atención plena es el camino hacia la paz, un camino que podemos recorrer simplemente dejando a un lado nuestros dispositivos y sintonizando con el aquí y el ahora. Al acallar el ruido digital, descubrí un profundo silencio interior, un silencio que contiene la clave de la verdadera conexión y la paz. 10. Libera los patrones de pensamiento negativos. Durante años, llevé una crítica constante en mi mente. Una voz implacable que me señalaba cada defecto, cada fracaso y cada miedo. Me decía que no era lo suficientemente buena, que nunca tendría éxito, que el mundo era demasiado duro y yo demasiado débil. Esa voz se convirtió en mi realidad y determinó cómo me veía a mí misma y al mundo. Buda enseñó que nuestros pensamientos dan forma a nuestra experiencia, y los míos estaban dando forma a un mundo de sufrimiento. Reconocer el poder de esos pensamientos fue el primer paso. No eran hechos, eran historias que me contaba a mí misma, historias arraigadas en el miedo y la duda. Las enseñanzas de Buda sobre la atención plena me ofrecieron una salida. En lugar de dejarme consumir por mis pensamientos, empecé a observarlos. Aprendí a sentarme en silencio y simplemente notar: aquí hay un pensamiento de duda, o aquí hay un pensamiento de miedo. Esta práctica de no apego me permitió ver mis pensamientos como lo que eran: fugaces, impermanentes y a menudo falsos. Pero observar no era suficiente. Necesitaba sustituir esos patrones por algo más nutritivo. Empecé a practicar metta, o meditación del amor amable. Empecé por mí misma, ofreciéndome palabras de compasión. Que sea feliz, que esté en paz, que me libere del sufrimiento. Al principio me resultaba extraño, casi forzado. Pero
Cuanto más lo practicaba, más me lo creía. La dura crítica se suavizó y fue sustituida por una voz más amable y compasiva. La gratitud se convirtió en otra herramienta poderosa. Me acostumbré a reflexionar cada día sobre 3 cosas por las que estaba agradecida, por pequeñas que fueran. Algunos días era el calor de mi té matutino, otros las palabras amables de un desconocido. La gratitud cambió mi enfoque de lo que estaba mal a lo que estaba bien, y ese cambio trajo luz a los rincones más oscuros de mi mente. La transformación no fue instantánea. Todavía surgen pensamientos negativos, pero ahora ya no me controlan. Los veo, los reconozco y los dejo ir, como hojas que flotan en un arroyo. Ya no me resisto ni lucho contra ellos, sino que redirijo suavemente mi atención hacia la bondad, la gratitud y el momento presente. Buda enseñó que nos convertimos en lo que pensamos. Liberarse de los patrones de pensamiento negativos no consiste solo en desprenderse de lo que nos hace daño, sino en plantar semillas de positividad, compasión y alegría. Al cambiar mis pensamientos cambié mi vida y, al hacerlo, encontré una paz que nunca creí posible.